Bueno, gente, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Vamos a seguir eh, con esta sección de Desorientados leyendo filosofía. Seguimos leyendo Así habló Zaratustra de Nietzsche. Sí, ya vamos avanzando en los primeros discursos de Zaratustra. El encuentro pasado estuvimos centrados en la sección o el discurso denominado como de los despreciadores del cuerpo. Sí, vimos cómo Nietzsche, o a través de Zaratustra, ¿no? Lo que hace es de algún modo recuperar el valor del cuerpo en la filosofía, en el pensamiento religioso también, y en contra de esta idea de alma como algo mejor que el cuerpo y distinto que el cuerpo y algo que sobrevive al cuerpo. Así que, bueno, después de haber visto esto, vamos a empezar con el discurso que se llama de las alegrías y de las pasiones. Así que vamos a empezar a leer esto. Bien, empiezo. Así empieza hablando Zaratustra, ¿no? Dice: hermano mío, si tienes una virtud y esa virtud es la tuya, entonces no las tienes en común con nadie. Sí, ahora volvemos al tema de las virtudes. Algo de lo que ya venimos hablando. Y vuelve en este momento y va a seguir volviendo. Porque es una parte importante de la filosofía nietzscheana. Ya habíamos visto que para Nietzsche o para Zaratustra, ¿no? Es lo mismo. Teníamos que valorar un poco más, no, mucho más a la virtud. La virtud es aquello que nos hace diferente al resto. Son cosas que podemos hacer y hacemos bien y que disfrutamos. Y ahora vamos a ver que nos va a decir Zaratustra que estas virtudes son el producto de nuestras pasiones. Sí, las virtudes no son nada racional, no son nada que provengan de la razón, sino que son el producto de nuestras pasiones, de nuestra constitución existencial, podríamos decir. Algo que le da sentido a nuestra existencia, algo que le da valor a nuestra existencia. En primer lugar, podríamos decir que son nuestras virtudes. Y es lo único que vale la pena desarrollar en los seres humanos, la virtud. Aquello que se hace bien y se hace con pasión, podríamos decir. Y lo que nos dice en esta primera afirmación es que las virtudes, no hay dos virtudes iguales. ¿Sí? Si hay virtudes en común entre los seres humanos, esto es una ilusión del pensamiento. Cada ser humano tiene una virtud que es única. Nosotros solemos ponerle los mismos nombres a esas virtudes porque nuestro lenguaje tiene esa manía de etiquetar cosas para poder catalogarlas, para poder caracterizarlas, ¿no? Para poder reconocer algo le tenemos que poner un nombre, una etiqueta. Bueno, Nietzsche está en contra de esto, por lo menos en el caso de las virtudes. Las virtudes son únicas. No la tienes en común con nadie, dice Zaratustra. Ciertamente tú quieres llamarla por su nombre y acariciarla, ¿no? Queremos mucho a nuestra virtud y necesitamos nombrarla, necesitamos darle un nombre. Y un deseo nuestro sería ¿no? Llamarlo por su nombre y acariciar a nuestra virtud. Quieres tirarle de la oreja y divertirte con ella, como si fuera una mascota. Y he aquí que tienes un nombre en común con el pueblo, y que con tu virtud te has convertido en pueblo y en rebaño. Sí, ya el hecho de ponerle nombre a nuestra virtud, ponerle nombre a nuestra pasión, a aquello que nos hace levantarnos por la mañana, ¿no? Ya ponerle nombre es violentarla de algún modo. Es introducirla a la conciencia del pueblo. O sea, el nombre, lo único que tiene en común con el pueblo
Nuestra virtud es el nombre, ese nombre con el que la denominamos. Mal denominamos, ¿no? Porque no hay dos iguales. Y esa virtud nombrada, esa virtud etiquetada, mal etiquetada, nos convierte en pueblo y nos convierte en rebaño. Algo que para Zaratustra es inadmisible, ¿no? Vamos a ver que hay un desprecio por la figura del rebaño en Nietzsche. Sí, el rebaño es una nivelación de los seres humanos, una nivelación de las virtudes en la mediocridad. No, eso significa rebaño. Somos todos iguales, todos tenemos las mismas capacidades, todos tenemos las mismas virtudes. Eso no es compatible con la filosofía que nos está planteando Zaratustra en este libro. Nosotros tenemos virtudes únicas, cada persona tiene un valor distinto, que es el que tiene que cultivar, ¿no? Que es el que tiene que cuidar, que es el que tiene que desarrollar. Pero al hacer encajar nuestras virtudes con términos que se utilizan en el pueblo, eso nos convierte en rebaño, ¿sí? Coloca nuestra virtud con otra categoría de virtudes y las consideramos iguales a las de otras personas del pueblo. Y eso es un insulto a nuestra virtud, diría Zaratustra. Dice, harías mejor en decir, inexpresable y sin nombre, es aquello que constituye el tormento y la dulzura de mi alma, y que es incluso el hambre de mis entrañas. ¿Sí? Acá está tratando de definir lo que es la virtud. ¿Sí? Algo algo que no es muy fácil de definir, que es una virtud. Yo estoy tratando de construir esta definición, algo bastante complicado. Empezamos diciendo, bueno, es algo que hacemos bien, es algo que deseamos hacer, es algo que nos caracteriza. Generalmente virtud y bien están relacionados, por eso suelo emparentar estos dos términos. En la historia de la moral, ¿no? El bien y la virtud siempre están encadenados, podríamos decir, siempre van juntos. Ser virtuoso en algo es hacer bien algo. ¿Sí? Alguien virtuoso en la guitarra, por ejemplo, es alguien que toca bien la guitarra. Ese es el uso común del término. Pero parece que tiene un poco más de carga significativa. Y por eso Nietzsche lo trae a colación cada vez que puede, y cada vez que puede también nos da una definición distinta de lo que es una virtud. Y acá lo define, dice, la virtud es algo inexpresable y sin nombre, no debería tener nombre, no deberíamos desear ponerle nombre a nuestra virtud para poder comunicársela a los demás, para poder hacerla encajar con las virtudes ajenas, con las virtudes del pueblo o del rebaño. Sí, eso nos convierte en ovejas, nos convierte en seres humanos reconocibles. Eso es algo que generalmente quiere el pueblo, quiere reconocer. Se quiere reconocer en las virtudes de los otros, se quiere reconocer en los otros. Pero lo único que hace esta actitud, según Zaratustra, es quitarnos nuestra individualidad, quitarnos el poder de nuestra virtud, que es única. Y nosotros también somos únicos, irrepetibles. Por eso no podemos ser nombrados. Nuestro nombre es violencia contra nuestra identidad, podríamos decir. Contra nuestro sí mismo. ¿Sí? Con ese término que estuvimos hablando la vez pasada. Nuestro sí mismo es algo único. No puede ser nombrado. Nombrarlo es violentarlo. Como cuando se dice que definir algo es limitarlo. Bueno, estaría de acuerdo en este caso Nietzsche. Entonces una virtud es algo inexpresable y sin nombre. Una virtud es aquello que constituye el tormento y la dulzura de mi alma. Sí, tormento y dulzura. Dos cosas aparentemente contradictorias, ¿no? Pero
Pero sí, podríamos decir que nuestras virtudes son un tormento en algún momento y en otros una dulzura. Es algo que seguimos apasionadamente, que a veces nos hace sufrir y que otras veces nos hace muy bien. Así que así hace entrar la contradicción dentro de la definición de virtud. La virtud es contradictoria muchas veces y así se nos presenta en nuestra vida. Cualquiera que haga bien algo y lo siga desesperadamente eh, podría entender esto, ¿no? Podría entender que esa actividad, que es la que a uno lo destaca, se convierte en algún momento en un tormento y en dulzura a la vez. Perdón, ¿no? Pero me quedo pensando a ver si encuentro algún ejemplo. Em, bueno, podemos seguir con el ejemplo de tocar la guitarra, ¿no? No quiero poner como ejemplo a aquel que está, no sé, que le gusta la filosofía. Ahora lo podríamos explorar un poco también. Pero tocar la guitarra, por ejemplo, también se puede convertir en un tormento. Uno cuando está tocando la guitarra está constantemente luchando contra sí mismo, ¿no? Contra sí mismo y contra la guitarra. Porque es algo que ama hacer y todas aquellas cosas que amamos hacer nos representan de algún modo un tormento. Porque queremos hacer esas cosas bien. Por ejemplo, yo toco la guitarra, no toco la guitarra, pero me lo estoy poniendo como hipótesis, ¿no? Toco la guitarra y todo aquel que se haya puesto una guitarra entre las manos y empezado a tratar de manejarla virtuosamente, bueno, me habrá sentido este tormento. Me hace acordar a un personaje de Capusotto tratando de tocar la guitarra y que dice constantemente esto es imposible, y sigue tocando y trata de mejorar en esa actividad suya, que es la actividad de su alma, ¿no? Y se ve tormentado constantemente por la dificultad. Porque el desarrollo de una virtud muchas veces implica una dificultad difícil de franquear, ¿no? Uno cuando está desarrollando sus virtudes siente este tormento de la dificultad, este tormento de la frustración. En ese sentido la virtud es un tormento, ¿no? Porque nos frustra, eh, nos preocupa, invade nuestra vida de algún modo. La virtud nos define también, nos sentimos definidos por el desarrollo de nuestra virtud. Y aquel que quiere dedicar su vida a tocar la guitarra, por ejemplo, se ve frustrado constantemente porque, no sé, por ejemplo, siempre hay alguien que toca mejor que uno, o se nos presentan dificultades para poder componer, no sé, o para poder sacar un tema difícil. Eso nos causa sufrimiento, nos causa tormento. Es un trabajo arduo. Y la dulzura viene cuando podemos franquear esas dificultades. Y ahí la dulzura siempre va a ser más dulce, ¿no? Cuanto más tormento nos traiga, más dulce va a ser el éxito. Y también es dulce porque es aquello que nos motiva, es aquello que nos mueve. La virtud también tiene ese poder, la virtud de movilizar a las personas. El humano se siente motivado a levantarse por la mañana, se siente motivado a hacer cosas, siempre movilizados por una virtud. Y en este caso vemos que la virtud está relacionado con las pasiones. No es nada racional, ¿no? Sino que se juegan muchos sentimientos, muchas pasiones a la hora de desarrollar una virtud. Y la elección de una virtud también es un acto pasional. Es un acto que
que viene de nuestras entrañas, así lo va a decir Nietzsche. Así lo acabamos de leer, ¿no? Inexpresable y sin nombre es aquello que constituye el tormento y la dulzura de mi alma, y que es incluso el hambre de mis entrañas. ¿Sí? Acá lo pone en el ámbito de las pasiones, algo que nos pasa. Es una especie de apetito. Mis entrañas me piden desarrollar esa virtud, en busca de esa dulzura. Sigo. Dice, sea tu virtud demasiado alta para la familiaridad de los nombres. Y si tienes que hablar de ella, no te avergüences de balbucear al hacerlo. Sí, ya vimos la imposibilidad de nombrar nuestra virtud y la violencia que significa nombrar nuestra virtud. La virtud es demasiado alta, dice Nietzsche, para la familiaridad de los nombres. Porque al ser únicas, las virtudes no pueden ser familiares. Son únicas. Y si tienes que hablar de ella, no te avergüences de balbucear al hacerlo. O sea, es algo natural balbucear al hablar de nuestra virtud. Y eso es lo que recomienda Zaratustra. Dice, no tengas miedo de balbucear porque es algo inexplicable. No lo puedes explicar porque no hay herramientas, no hay términos en este mundo para definir aquello que te mueve, aquello que es el hambre de tus entrañas. No vas a poder explicarlo en términos mundanos. Lo único que podemos hacer es balbucear lo que significa para nosotros el desarrollo de nuestra virtud. Y recomienda esto Zaratustra. Dice, habla y balbucea así, de esta manera. Dice, este es mi bien, esto es lo que yo amo. Así me agrada del todo. Únicamente así quiero yo el bien. Y acá está otra vez lo estrecho de estos dos términos, ¿no? Virtud y bien. Acá Zaratustra lo trae de nuevo. Bien y virtud son términos que están ligados. La virtud es un bien, es algo que yo amo y así me agrada del todo. Únicamente así quiero yo el bien. No lo quiero como ley de un Dios, no lo quiero como precepto y forzosidad de los hombres. No sea para mí una guía hacia supertierras y hacia paraísos. Sí, que el desarrollo de nuestra virtud nos no prometa nada. O sea, no hay una promesa válida para que nosotros desarrollemos nuestras virtudes. Desarrollar nuestra virtud porque lo manda Dios, por ejemplo, sería un insulto hacia nuestra virtud y hacia nosotros mismos. No lo quiero como una imposición y forzosidad de los hombres. Entonces no lo quiero, primero no lo quiero como una imposición de un Dios, el desarrollo de mi virtud. No lo quiero como una imposición de los hombres tampoco. Y no quiero que mi virtud sea una guía hacia supertierras. ¿Sí? Esto lo vimos cuando hablamos de estos adoradores del mundo supraterreno, ¿no? De los transmundanos. Ahí estaba tratando de hacerlo venir a la cabeza. Cuando hablamos de los transmundanos, hablamos de estas supertierras, ¿no? Y lo que nos está advirtiendo Zaratustra es que esta virtud no es un camino hacia esa supertierra, no es un camino hacia el paraíso. La virtud es otra cosa, es algo que es digno de ser desarrollado en sí mismo. Podríamos decir que el desarrollo de nuestra virtud es nuestro fin. Y ese fin es nosotros mismos, desarrollarnos. Una virtud terrena es la que yo amo. En ella hay poca inteligencia, y lo que menos hay es la razón de todos.
Y cuando dice que hay poca inteligencia, bueno, sí, porque está más emparentado con nuestra virtud, con nuestros sentimientos, con nuestro cuerpo, con nuestras pasiones, más que con nuestra inteligencia. No es nada racional nuestra virtud. La virtud está más relacionada con la pasión, con el amor, con el sufrimiento también. En nuestra virtud entonces no hay mucha inteligencia, aunque necesitemos inteligencia a veces para desarrollarla. Pero no hay inteligencia en la elección de la virtud, no hay inteligencia en lo que mueve esa virtud, en su modo de ser. Y lo que menos hay es la razón de todos, ¿no? Porque habíamos visto que es algo único. Es más, el desarrollo de una virtud puede muchas veces estar en contra de la razón de todos. Suele pasar mucho, ¿no? A lo largo de la historia tenemos casos en los que el desarrollo de una virtud, que nosotros consideramos nuestra pasión, nuestra vida, va en contra de la razón popular. Ahora se me está viniendo a la cabeza una serie de, no sé, artistas incomprendidos en su época. Suele pasar esto. Personas que desarrollan virtudes únicas, ¿sí? Y cuando surge algo así único, generalmente al inicio por lo menos es difícil de interpretar. Por eso generalmente es rechazado por el pueblo en general. Y lo que se me venía en la cabeza, estoy viendo una serie de Picasso, muy buena, por cierto, se las recomiendo, si alguien quiere ver esa serie está muy buena. Es una serie que tiene diferentes temporadas y en cada temporada se encarga de relatar, podríamos decir, la vida de algún genio de la historia. Creo que está Einstein. No vi ninguna, vi únicamente la de Picasso. Sí, estoy viendo esa, que trabaja Antonio Banderas. Antonio Banderas hace de Picasso cuando ya está mayor. Y nos muestra toda esta historia de Picasso y la dificultad que hubo para apreciar el arte que nos presentaba este artista revolucionario, ¿no? Este artista que trajo el cubismo a la historia de la humanidad. Una humanidad que estaba acostumbrada al arte realista, ¿no? Poder... lo que más era apreciado era poder reproducir lo más fielmente posible la realidad. Es más, nos muestra que en la historia de Picasso se adhirió al Partido Comunista, y esto le reclamaban los comunistas, ¿no? Que sus pinturas tenían que ser más realistas, no podía estar pintando abstracciones. Eso era un insulto para el pueblo trabajador. El pueblo trabajador necesita ser representado en las pinturas. Y lo que le pedían a Picasso era eso, querían algo que sea reconocible. Querían el arte clásico del comunismo, ¿no? Que fue relatar la vida de los trabajadores lo más fielmente posible. Querían una pintura de un obrero con un martillo en la mano. Sí, esas eran las obras más apreciadas en aquella época, obras realistas y que remitan al pueblo trabajador. Bueno, ahí Picasso se convirtió en todo lo contrario. ¿No? Aunque él decía que sí, lo que hacía era retratar la realidad, pero la retrataba tal como él la veía. Así que según él sí, era un arte realista el que estaba proponiendo, el cubismo, por ejemplo. Era un arte realista. Él estaba tratando de retratar la realidad tal como él la veía. Esa era su virtud. ¿Sí? Ofrecer a la humanidad una visión del mundo distinta, una visión del mundo que no tenía nadie más. Y según lo que estamos leyendo
de Nietzsche, bueno, esto encaja como una virtud que no puede ser nombrada, se nombró como cubismo, ¿no? Pero ese nombre en esa época no significaba nada tampoco. Le puso nombre para que sea reconocido por alguien, pero como el nombre no era algo nuevo, entonces, perdón, como el nombre era algo novedoso, tal como su visión del mundo, tampoco, tampoco valió la pena nombrarlo. O sea, tuvo que inventar un nombre, supongamos. De todas maneras, hay diferentes movimientos o hay diferentes pintores cubistas y no podríamos decir que son todos iguales. Comparten una cierta esencia, pero no es lo mismo el arte de Picasso que el arte de, no sé, otro cubista. Bueno, no sé, se me vino eso a la cabeza y de paso les recomiendo la serie que está muy buena. Bien, sigo. Una virtud terrena es la que yo amo. En ella hay poca inteligencia y lo que menos hay es la razón de todos, ¿sí? Por eso vino Picasso acá. No encajaba con la razón popular lo que pintaba Picasso. No encajaba con nada. Sí, y eso fue la genialidad de Picasso. Hacer algo que no encajaba, hacer algo que no se había hecho. Bueno, eso es lo que busca la virtud. La virtud que está describiendo Zaratustra. Es algo único, es algo que no se hizo antes. Pero ese pájaro ha construido en mí su nido. Por ello lo amo y lo aprieto contra mi pecho. Ahora incuba en mí sus áureos huevos. Sí, esta metáfora del pájaro, ¿no? Esta virtud es como un pájaro que hace nido en uno. Se podría decir que no somos culpables de nuestras virtudes. Es algo que nos acontece. Otra vez, yendo al ámbito de la pasión, ¿no? La pasión es algo que nos pasa, algo que nos acontece, algo de lo que no podemos o de lo que no participamos conscientemente. Si hay algo a lo que podemos llamar conciencia, ¿no? La virtud es algo que sale de las entrañas. Es un pájaro que hace nido adentro nuestro. Y se gana nuestro amor, ¿no? Porque es algo que es propio. Es algo que nos pasa, que no buscamos, pero de todas maneras es propio nuestro, propio de nuestra esencia. Y solamente nosotros sabemos cómo desarrollarlo. No podemos esperar que venga alguien a enseñarnos a desarrollar nuestra virtud. Somos los únicos responsables y los únicos que tienen la llave para poder traerla a la existencia. Así que sí, aquel que desarrolla una virtud va a recibir críticas constantemente y tenemos miles de casos en la historia, ¿no? El rechazo inicial, el reconocimiento post-mortem de los grandes artistas, por ejemplo, los grandes filósofos también. Hay muchos filósofos que durante su vida fueron bastardeados y después fueron reconocidos como genios, una vez muertos, ¿no? Tristemente. Ahora recuerdo uno, creo que era David Hume, que fue un incomprendido de su época. No estoy seguro, estoy improvisando, ¿no? Pero sí, David Hume creo que era aquel que había tenido trabajos mediocres, ¿sí? Que escribió el Tratado de la Naturaleza Humana. Había tenido trabajos mediocres, terminó trabajando en una biblioteca, no pudo dar clases en universidades porque no fue aceptado debido a la filosofía que había desarrollado él, ¿no? Y los escritos que fueron publicados por él, primero que no querían ser publicados,
después que no los leyó nadie absolutamente en su época. Y ahora lo estamos estudiando en las escuelas, ¿no? Esa injusticia de la historia. Pero esa injusticia es algo característico de la virtud, según lo que estamos leyendo. Una virtud debe ser incomprendida, si es una virtud, ¿no? Porque es algo único de una persona. Y aunque fueses de la estirpe de los coléricos, o de la de los lujuriosos, o de los fanáticos de su fe, o de los vengativos, al final todas tus pasiones se convirtieron en virtudes, y todos tus demonios en ángeles. En otro tiempo tenías perros salvajes en tu mazmorra, pero al final se transformaron en pájaros y en amables cantoras. Otra vez recurriendo a la metáfora. Y bueno, al ser metáforas hay que interpretarlas de algún modo. Obviamente habrá mejores interpretaciones que esta. Yo creo que de lo que está hablando es que a lo largo de la historia, sí, aquellas cosas que nosotros denominamos virtudes hoy en día, antes fueron denominados pasiones, demonios. Ahora va a dar un par de ejemplos Zaratustra para tratar de entender esto. Pero sí, una pasión, algo que es históricamente o por la tradición considerado como algo negativo, sí, algo que habría que evitar. En la historia de la filosofía también, ¿no? Las pasiones son algo que hay que acallar. Lo que importa es el uso de la razón. Bueno, al final dice Zaratustra, todas tus pasiones se convirtieron en virtudes, y todos tus demonios en ángeles. En otro tiempo tenías perros salvajes en tu mazmorra, pero al final se transformaron en pájaros y en amables cantoras. De tus venenos has extraído tu bálsamo, has ordeñado a tu vaca tribulación. Ahora bebes la dulce leche de sus ubres. Y ninguna cosa malvada surgirá ya de ti en el futuro, a no ser el mal que surja de la lucha de tus virtudes. Y acá pasa a otro nivel del discurso. Primero estamos tratando de definir lo que son las virtudes, algo dificilísimo de definir porque cada virtud es única y es difícil encontrar puntos comunes entre las virtudes. No solo pasa eso, sino que ahora va a empezar a caracterizar cómo habitan las virtudes en los humanos. Y generalmente se presentan de a varias las virtudes, y estas virtudes luchan entre sí. Ya habíamos visto que el ser humano no es una cosa individual para Nietzsche, sino que es una lucha interna, constante. No somos un solo individuo, somos muchos luchando entre nosotros. Y con las virtudes pasa lo mismo. A veces tenemos una sola virtud. Ahora lo va a decir Zaratustra, ¿no? A veces tenemos una sola virtud y tenemos suerte de que sea una sola porque no tiene que luchar con ninguna otra. Pero a veces tenemos varias virtudes, varias cosas que mueven nuestras entrañas hacia la vida, ¿no? Hacia la acción, hacia la actividad. Eso es lo que hacen las virtudes. Nos mueven a hacer algo. Y dice, nada malo va a salir de las virtudes, del desarrollo de tu virtud. Lo que puede salir, algo malo que puede salir, sí, es algo que surja de la lucha de las virtudes, de tus propias virtudes. Hermano mío, dice, si eres afortunado, tienes una sola virtud, y nada más que una. Así atraviesas con mayor ligereza el puente. ¿Sí? Trayendo el puente como la existencia del humano, ¿no? Así vas a atravesar tu vida más fácilmente, más ligeramente,
desarrollando una sola virtud. Así que aquel que tiene una sola tiene suerte. Tener muchas virtudes es una distinción, dice Zaratustra, pero es una pesada suerte. Y más de uno se fue al desierto y se mató porque estaba cansado de ser batalla y campo de batalla de virtudes. Hermano mío, dice, son males la guerra y la batalla, pero ese mal es necesario. Necesarios son la envidia y la desconfianza y la calumnia entre tus virtudes. Sí, en nuestro interior hay una lucha, no solamente una lucha de pasiones, no solamente una lucha de pensamientos, todo lo que podamos imaginar que significa una lucha al interior nuestro. También hay una lucha entre nuestras virtudes, entre aquellas cosas que nos movilizan. Y muchas veces las virtudes son contrarias entre sí. Y las personifica en algún punto Zaratustra. ¿Sí? Les adjudica envidia, desconfianza, calumnia. Sí, se llegan a odiar las virtudes entre sí, porque están luchando por ocupar el primer lugar. Las virtudes quieren que se las desarrolle a fondo. Una virtud quiere que se dedique su vida a ella. Mira cómo cada una de tus virtudes codicia lo más alto de todo. Quiere tu espíritu íntegro, para que éste sea su heraldo. Quiere toda tu fuerza en la cólera, en el odio y en el amor. O sea, cada una de las virtudes nos quiere invadir por completo. Celosa está cada virtud de la otra. Otra vez, ¿no? Adjudicándole cosas que tienen las personas. Celos. Las virtudes tienen celos entre ellas. Y cosa horrible son los celos. También las virtudes pueden perecer de celos. Aquel a quien llama de los celos, perdón, de nuevo, aquel a quien la llama de los celos lo circunda, acaba volviendo contra sí mismo el aguijón envenenado, igual que el escorpión. Lo leo de nuevo. Sí, es significativo este pasaje. No sé, me parece que es valioso para definir los celos. Aquel a quien la llama de los celos lo circunda, acaba volviendo contra sí mismo el aguijón envenenado, igual que el escorpión. Sí, los celos no solamente hacen mal al entorno de la persona celosa, sino que a la persona misma. Sí, siempre se vuelve en contra de uno. Ay, hermano mío, dice, ¿no has visto nunca todavía una virtud calumniarse y acuchillarse a sí misma? El hombre es algo que tiene que ser superado, y por ello tienes que amar tus virtudes, pues perecerás a causa de ellas. Otra vez este perecer a causa de las virtudes, ¿no? Este desarrollar la propia actividad, esa actividad que mueve nuestras entrañas, para seguir actuando, para levantarse todas las mañanas, ¿no? Esa fuerza que nos moviliza son las virtudes. Y vamos a morir a causa de nuestras virtudes. Es más, debemos morir a causa de nuestras virtudes si queremos llevar una vida digna, ¿no? Esto ya lo había propuesto Zaratustra anteriormente, cuando empezó a hablar por primera vez de las virtudes. Tenemos que dedicar nuestra vida a la virtud, y si es necesario morir a causa de las virtudes. Veamos cómo Nietzsche siempre está trayendo
eh, o siempre tiene un ojo puesto en el pensamiento de la antigüedad. Es un fanático de la filosofía antigua, Nietzsche. Y bueno, esta valoración de las virtudes y el desarrollo de esas virtudes hasta la muerte era una actitud muy del mundo antiguo, ¿no? Dedicar su vida a la posteridad, ese lanzar flechas hacia el futuro, ¿no? Esas ansias de eternidad que tenían los antiguos, de resaltar, esa, esa ambición por no ser igual a los demás. Cosa que en la actualidad que está viviendo Nietzsche, ¿no? Se perdió. O sea, según Nietzsche, lo que trajo el pensamiento religioso o la Edad Media, ¿no? Trajo esta nivelación de todos los seres humanos. Todos los seres humanos somos iguales ante Dios, somos todos hermanos y estamos todos nivelados en la mediocridad. Bueno, en la antigüedad no pasaba esto. En la antigüedad habían personas que resaltaban, habían personas que tenían sus virtudes únicas, las reconocían y las sabían desarrollar. Y esas personas estaban más cerca de los dioses, más cerca de trascender, más cerca de ser reconocidos en el futuro, más cerca de transformar el futuro. Entonces por eso vemos que el mundo antiguo encaja mucho mejor con el pensamiento nietzscheano. Podríamos decir que es una recuperación de los valores de la antigüedad. Esa necesidad del héroe, por ejemplo, de trascender su tiempo, de hacerse eterno, ¿sí? De luchar por trascender su vida. Me hace acordar a Aquiles. Me hace acordar a Aquiles encarnado por Brad Pitt. No sé por qué me pasa eso. Pero sí, es una maldición del cine, ¿no? No puedo imaginarme a Aquiles sino con la cara de Brad Pitt. Pero bueno, es lo que hay. Ese Brad Pitt, ¿no? De Troya, de la guerra de Troya, que quería trascender, no le importaba más nada que ser reconocido, ser un héroe para ser eterno de algún modo. Tirar flechas hacia el futuro. Así tuviera que dar la vida por ello. Bien. Bueno, y así termina esta sección de las alegrías y las pasiones. Y termina como todos los discursos, ¿no? Así habló Zaratustra. Leo la última parte, así le damos el cierre. Dice, el hombre es algo que tiene que ser superado, y por ello tienes que amar tus virtudes, pues perecerás a causa de ellas. O sea, una de las cosas que tenemos que hacer para superar al hombre, o para que el hombre sea superado, es desarrollar nuestras virtudes. Así habló Zaratustra. Y termina este pequeño discurso. Ahora pasamos al siguiente, ¿sí? Que se llama Del pálido delincuente. Este pasaje me representó una dificultad importante a la hora de leerlo. Pero bueno, vamos a tratar de desentrañarlo ahora, a ver si se puede. Bien, voy a pausar un segundito y ahí vuelvo. Si me acuerdo cómo se hace tal cosa. Acá está.
Bien, ya estamos. Bien, antes de pasar del pálido delincuente, que es el próximo discurso de Zaratustra, no sé, quería comentar algo que me había hecho recordar, esto de las pasiones, de los celos, ¿no? Y de que los celos generalmente se vuelven como un aguijón hacia nosotros mismos. Esto es lo que planteaba Zaratustra. Y me hizo acordar una noticia de esta semana, acá en Buenos Aires. No quiero ser muy gráfico, pero son cosas que suelen pasar acá, que me parece que es en todo el mundo que pasan estas cosas, producto de los celos, ¿no? Y me parece muy bien graficado por parte de Zaratustra esta cuestión de que los celos se vuelven como un aguijón hacia nosotros mismos. Bueno, la noticia consiste en una especie de ataque de celos que tiene una persona. Sí, es una noticia de esta semana. Un tipo había sido abandonado, no sé, o se había separado de su mujer y después de un tiempo la fue a buscar a su trabajo y la agredió. ¿Sí? La agredió mucho. Por suerte sobrevivió la mujer con muchas heridas, pero sobrevivió. Y una de las actitudes de este agresor fue matarse, ¿no? Matarse a sí mismo. Y, y me lo trajo la idea de este aguijón, porque cuando llega la policía lo que hace es eso, es clavarse un cuchillo en el cuello, el agresor. Es una imagen, es muy gráfico, pero es la imagen que se me vino cuando habló del aguijón que se vuelve a sí mismo, ¿no? Era la imagen perfecta. Ahí los celos volvieron su aguijón hacia la persona celosa, ¿no? Que es lo que generalmente pasa. Pero esta noticia fue muy gráfica. Ninguno de los dos murió. Pero bueno, la situación grafica muy bien cómo es el tema de los celos. Después otra anécdota de esta noticia es que los terminaron llevando al mismo hospital, compartieron la guardia, no se habían dado cuenta de que el agresor estaba en la misma guardia que la mujer agredida. Bueno, y fue todo un papelón de cómo fue manejada la situación. Nada, eso. Bien, vamos con del pálido delincuente. A ver de qué se trata esto. A ver si podemos. Dice, ustedes, jueces y sacrificadores, ¿no quieren matar hasta que el animal haya inclinado la cabeza? Miren, el pálido delincuente ha inclinado la cabeza. En sus ojos habla el gran desprecio. Bien, bueno, vamos a seguir leyendo. Les dije que era un discurso difícil de leer. Por lo menos a mí se me hace bastante difícil. Lo leo otra vez. Ustedes, jueces y sacrificadores, le está hablando a gente que juzga y sacrifica, ¿no? Autoridades, me imagino. ¿No quieren matar hasta que el animal haya inclinado la cabeza? Miren, el pálido delincuente ha inclinado la cabeza. En sus ojos habla el gran desprecio. Mi yo es algo que debe ser superado. Mi yo es para mí el gran desprecio del hombre. Así dicen esos ojos. Sí, los ojos del pálido delincuente. El haberse juzgado a sí mismo constituyó su instante supremo. No dejes que el excelso recaiga en su bajeza. No hay redención alguna para quien sufre tanto de sí mismo, excepto la muerte rápida.
Su matar, jueces, debe ser compasión y no venganza. Sí, me imagino que acá de lo que se está hablando es de la actitud que se tiene ante los delincuentes, ¿no? La actitud que se tiene ante alguien que comete un delito. Y le habla a los jueces, no a los delincuentes. Les dice su matar, ¿sí? Porque los jueces matan, debe ser compasión y no venganza. O sea, se tiene que matar por compasión al delincuente y no por venganza a este. Y mientras matan, cuiden de que ustedes mismos justifiquen la vida. No basta con que se reconcilien con aquel a quien matan. Su tristeza sea el amor al superhombre. Así justifican su seguir viviendo. Enemigo debes decir, pero no bellaco. Enfermo debes decir, pero no bribón. Tonto debes decir, pero no pecador. Sí, aquel a quien se castiga debería ser denominado con estos términos. En primer lugar, como enemigo, podría ser. Sí, esos son personas a las que sería digno eliminar, ¿no? O castigar, podríamos decir. Acá está hablando en términos de matar. Hay que matar al enemigo, ¿sí? No al bellaco. Hay que matar al enfermo, no al bribón. Hay que matar al tonto, no al pecador. Y tú, rojo juez, si alguna vez dijeses en voz alta todo lo que has hecho con el pensamiento, todo el mundo gritaría. Fuera esa inmundicia y ese gusano venenoso. Pero una cosa es el pensamiento, otra la acción y otra la imagen de la acción. La rueda del motivo no gira entre ellas. Una imagen puso pálido a ese pálido hombre. Cuando realizó su acción, él estaba a la altura de ella, mas no soportó la imagen de su acción, una vez cometida esta. Bien, acá no sé si Zaratustra está jugando con esta imagen, con esta imagen del pálido hombre. Lo que me imagino yo que está pasando acá es, no sé si justificar al delincuente, no sé si justificar a aquel que cometió el hecho reprochable, sino que de algún modo nos está mostrando que aquel que comete una infracción, que aquel que comete una acción reprochable, un delito, en algún punto es presa de una pasión. Y se da cuenta de lo que hace una vez que culminó esa pasión, una vez que culminó con la acción. Por eso dice, una cosa es el pensamiento, o sea, todos nosotros, hasta estos jueces que castigan, tienen el pensamiento podrido, ¿no? Podríamos decir. Hacen cosas inmundas con los pensamientos. Todos los seres humanos hacen cosas inmundas con el pensamiento. Con el pensamiento matan, con el pensamiento hieren a otras personas. Pero dice, una cosa es pensarlas y otra cosa es hacerlas, ¿no? Y otra cosa es ver lo que se hizo. Y no hay motivos entre ellas. Sí, yo creo que Nietzsche acá nos está queriendo mostrar que aquel que comete acciones delictivas, podríamos decir, las comete no racionalmente, las comete sin motivo, las comete por medio de un impulso del que no son culpables. Eso al menos es lo que me estoy imaginando yo. Y el pálido hombre, este hombre que está siendo juzgado, se pone pálido
ante la imagen de lo que acaba de hacer. Cuando realizó su acción, él estaba a la altura de ella. ¿Sí? Podríamos decir, preso de la ira, preso de una necesidad, no sé, preso de una pasión. No hay motivos racionales en este hombre pálido que acaba de cometer un ilícito. Pero después, una vez que realizó la acción, no pudo soportar la imagen, una vez cometida. Desde aquel momento, pues, se vio siempre como autor de una sola acción. Demencia llamo yo a eso, dice Zaratustra. La excepción se invirtió, convirtiéndose para él en la esencia. Este gesto de haber invertido la excepción, pienso yo que es cómo se define al delincuente, ¿no? Una persona que tiene una vida sin ilícitos, podríamos decir, sin acciones malas, realiza una sola mala acción producto de una pasión y termina siendo definido en base a esa acción. Por eso dice, desde aquel momento se vio siempre como autor de una sola acción. Aquel que mata, por ejemplo, producto de un acto violento, de una pasión, ¿sí? De un momento de demencia, termina siendo definido por esa acción. Asesino, podríamos decir, ¿no? Una persona que mata una vez se convierte en un asesino y esa acción lo define para siempre. Y Zaratustra dice, es una demencia eso, no puede pasar. Eso es invertir la excepción. Estamos convirtiendo en la esencia de esa persona esa sola acción que realizó producto de una pasión. De ninguna manera, no sé, no sé si se está justificando en algún punto el asesinato. Podríamos pensar de que se está justificando, de que estamos pensando en que los actos violentos, que los actos ilícitos, no serían culpa de las personas, sino que son impulsadas por alguna fuerza pasional, ¿no? Es algo que nos pasa, la ira, el deseo de matar. No sé si Nietzsche estará hablando de alguna especie de determinismo en este sentido. Es algo que habría que analizar. Son las dificultades que se me presentaron a la hora de leer esta sección. Mi pregunta es, bueno, ¿qué está justificando la acción? ¿Le está sacando culpabilidad al asesino, por ejemplo? ¿A este pálido delincuente? Está diciéndonos que sus acciones son producto de sus pasiones. Nos está diciendo que no es culpable del asesinato, de haber matado. Nos está diciendo que no es lícito calificar a una persona por una sola acción que realizó reprochable. Puede ser, no sé, esos son posibles lecturas que se le puede dar a esto. O no. Por ahí lo estoy leyendo mal. Bueno, ustedes pueden leerlo y sacar sus propias conclusiones. Y si tienen alguna alternativa, bueno, me la pueden pasar para ver si lo entendemos un poco mejor. Pero algo que está haciendo seguramente es recriminar a los jueces que juzgan las acciones de los demás. Entonces, ¿es lícito juzgar a estas personas, encerrarlas por un acto de demencia, por un acto pasional? Oíd, jueces, ¿sí? Otra vez le habla a los jueces. Existe todavía otra demencia, la de antes de la acción.
no me han penetrado bastante profundamente en esa alma. Así habla el rojo juez. ¿Por qué este delincuente asesinó? Quería robar. Mas yo les digo, su alma quería sangre, no robo. Él estaba sediento de la felicidad del cuchillo. Si este asesino, este pálido delincuente, tenía sed de sangre, su alma quería sangre. ¿Se lo puede culpar por eso? Y se lo quiere justificar racionalmente. No, eso es lo que hacen los jueces. Quieren encontrar motivos para ese asesinato. Y si ese asesinato es producto de una pasión, producto de una pasión momentánea, bueno, eso le quitaría responsabilidad a la persona. Entonces lo que quieren hacer los jueces es racionalizar esa acción, mostrar motivos que no sean irracionales. Porque si un motivo es irracional, bueno, no sería culpable este pálido delincuente, ¿no? Entonces, ¿qué quieren hacer? Quieren justificarlo de otra manera. Mató porque quería robar. Y lo que dice Zaratustra es, no, esa persona, hablando de este ficticio pálido delincuente, ¿no? Su alma quería sangre, no robo. Él estaba sediento de la felicidad del cuchillo. Pero su pobre razón no comprendía esa demencia y lo persuadió. Es más, hay un conflicto dentro de la persona. Y acá podemos reconocer esta diferencia entre el sí mismo y el yo. O este sí mismo que es el cuerpo y el yo que es esta racionalidad que es la voluntad del cuerpo, podríamos decir. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el cuerpo? El cuerpo estaba sediento de sangre. El cuerpo quería matar. Esa era su pasión. Y la razón, ¿sí? El pensamiento, este pensamiento consciente, no comprendía la demencia que le estaba proponiendo el cuerpo y lo persuadió. O sea, la razón lo convenció, se convenció de manera racional, se dio motivos para buscar esa sangre. Entonces el cuerpo sediento de sangre se justifica mediante la razón. Todo esto pareciera ser que nosotros o el delincuente sería una especie de espectador, ¿no? Una tercera persona. Estamos entre el cuerpo que está sediento de sangre, el sí mismo, ¿no? Después tenemos la razón que nos trata de convencer de esa sensación, de esa pasión que estamos teniendo. Y nosotros seríamos el tercero ahí que está tratando de decidir qué pasa detrás de todo esto. Nos está mostrando la lucha interna. ¿Sí? Estos últimos discursos hablan o están centrados en esto, en esta lucha interna que hay en todos los seres humanos, hasta cuando cometen un delito, ¿no? Cuando este pálido asesino asesina, o este pálido delincuente asesina, Zaratustra dice, bueno, tenía sed de sangre, pero esa sed de sangre no la pudo aceptar su razón, ¿sí? su yo consciente, no pudo aceptar eso. Entonces la razón lo que hizo fue elaborar un discurso, elaborar una serie de motivaciones para poder saciar esa pasión de sangre. Entonces la razón le dijo, ¿qué importa la sangre? Dijo, ¿no quieres al menos cometer también un robo? ¿Tomarte una venganza? Entonces una persona que se venga, o que mata producto de una venganza, o que mata producto de un robo, en realidad
la venganza y el robo son excusas, podríamos decir. La persona quería matar. La situación le dio un motivo para matar. Sí, no todas las personas que son agredidas o no todas las personas que son injuriadas se quieren vengar matando a la otra persona, ¿no? No suele pasar eso. Pero aquel que tiene sed de sangre y es injuriado, sí, va a querer vengarse. El motivo principal, lo que nos está diciendo Zaratustra, es que no mató por venganza, sino que ya tenía ganas de matar de antes. Pasa que la venganza fue una excusa. La injuria del otro fue una excusa. Se está viendo mucho en Argentina esto. Las peleas por pavadas, ¿no? Las peleas que surgen a partir de encuentros en el tránsito, por ejemplo. ¿Sí? Cuando estamos andando con el auto en las calles de Buenos Aires, suelen pasar estas cosas, ¿no? Un auto se le cruza por delante a otro y esa es la excusa perfecta para liberar toda esa ira interna, producto de vaya a saber qué cosa, no sé, se le puede adjudicar a la situación económica del país, a la incertidumbre, no sé a qué se le puede adjudicar ese odio que está invadiendo a las personas y que se manifiesta a la hora de agarrar un volante y salir a manejar a la calle, ¿sí? Ir a trabajar. Pareciera ser que las personas están esperando el motivo perfecto para liberar toda esa furia que tiene dentro. Y así de algún modo podemos entender a este pálido delincuente que nos está planteando Zaratustra. Nos dice, bueno, esa persona no mató a palos al colectivero porque lo encerró con el colectivo. Lo mató a palos porque ya quería matar a palos a alguien. Encontró la excusa perfecta cuando lo encerró con el colectivo. Una estupidez, ¿no?